Usted ha hecho en nuestra vida en esta noche, Señor. Dándole gracias, Señor, porque sus palabras son vivas y son eficaces en toda hora, Señor. En todo momento son eficaces, Dios mío, para corregir, para redarguir, para cambiar nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. Le agradecemos, Señor, por cuantas cosas usted nos ha regalado. Gracias, Señor, por el aire. Gracias por los alimentos. Gracias por la oportunidad de ver un nuevo día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento, hermano. Y vamos a tener como tema en esta hermosa noche un cristiano prudente. Gloria a Dios. Un tema sencillo que cualquiera que escuche este tema puede tener cierto dominio de él. Un cristiano prudente. Primero, como el tema es un cristiano prudente, lo primero que tenemos que analizar y ver, ¿qué es un cristiano? Todos, o la gran mayoría de los que estamos aquí en esta noche, nos consideramos cristianos. Pero ahora vamos a ver, ¿qué es ser cristiano? No es tan solo llamarme cristiano, es ver qué es. Conocer el significado de esta palabra. Pero más allá de conocer el significado de esta palabra, es vivir el significado de esta palabra. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Todos comprendemos esto. Todos entendemos esto. Amén. Seguidor de Cristo. Pero no se detiene ahí. Muy fácil puedo decir yo sé lo que es ser cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Claro, hasta los impíos que están allá afuera saben que los cristianos son los que siguen a Cristo. Pero hay que entender el término cristiano, a qué se refiere. Cuando hablamos de este término, estamos refiriéndonos a un estilo de vida diferente al que no llevan los que no son cristianos. Un estilo de vida diferente a los inconversos que están allí afuera, que todavía no han conocido a Cristo y por eso todavía no se le llama cristiano. Es un cambio de conducta, es un cambio de ser, es un cambio de espíritu. Cuando venimos a ser cristianos, entonces ya tenemos acceso a lo que es la salvación, a lo que es el plan de Dios, a lo que es lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Esto es ser cristiano. Es hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. No tan solo en un determinado tiempo. No tan solo en el tiempo bueno, porque en el tiempo de abundancia, en el tiempo bueno, ahí sí es bueno llamarse cristiano, ahí sí es bueno servir a Dios, pero también hay que servir a Dios en el tiempo malo, en el tiempo que no hay nada, en el tiempo que el Señor te está probando. Amén, gloria a Dios. Y no debemos confundir tentación con pruebas, porque la Biblia dice que el Señor no puede ser tentado, pero tampoco tienta a nadie. El Señor nos prueba. Las tentaciones vienen del maligno. Entonces, cuando comprendemos que por encima de las circunstancias, por encima de la situación, por encima del problema difícil que nosotros estemos pasando, debemos de servir a Dios con nuestro corazón. Debemos de seguir a Cristo con nuestra mente. Debemos de seguir a Cristo con nuestro corazón. Debemos de seguir a Cristo con nuestra finanza. Debemos de meter a Cristo en nuestra familia. Debemos de darle a Cristo al que está a nuestro lado. ¡Cristo! 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 Alabado sea el nombre de Dios. Eres santo. Esto es ser cristiano. Pero por otro lado, hay que ver lo que es ser prudente. También hay que entender qué es ser prudente. La palabra prudente tiene muchos sinónimos. Los sinónimos son aquellas palabras
que se escriben, se pronuncian diferente, pero significan lo mismo. O son un derivado de dicha palabra de la cual se ha tomado la referencia. Tiene muchos sinónimos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando una persona es prudente, también es paciente. La prudencia envuelve dentro de sí la paciencia, la mansedumbre, la firmeza, la templanza y un sinnúmero de cualidades que contiene lo que es ser prudente. Podemos poner un ejemplo. Cuando una persona es prudente y tiene un momento difícil, sea como un compañero que se levante, sea el jefe que lo haya tratado mal, el que es prudente calla y le pide al Señor, le deja el problema al Señor, entiende que el Señor va a luchar por él. ¿Por qué? Porque es sabio. El que es prudente también tiene sabiduría. La prudencia te hace entender las cosas de otra manera. Mas el que no es prudente actúa a la ligera, habla cosas que no tiene que hablar. No piensa antes de hablar, pero el que es prudente piensa, analiza antes de hacer cualquier cosa, antes de dar cualquier paso. Principalmente cuando ya somos cristianos y hemos madurado, entonces ahí viene la prudencia en nuestra vida y nosotros hacemos las cosas como debemos hacerlas, como la Biblia nos enseña que debemos hacerlas. Entonces, una persona prudente, resumiéndolo, no es más que una persona sabia que sabe cómo manejarse ante la sociedad y ante cualquier adversidad, según los estatutos del Señor. Amén. Entonces ya conocemos lo que es ser cristiano y lo que es también ser prudente. Y el tema es un cristiano prudente. Pero ahora vamos a entrar en la parte que leímos. Esta historia, esta parábola que pudimos leer, es muy conocida por nosotros, el pueblo de Dios. Y aún los amigos han escuchado mucho que se ha predicado de esto. Es la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Esta parábola que el Señor pone como referencia y nos enseña. Y nos dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Será semejante a 10 vírgenes. Y por aquí hay que ir desglosando esto parte por parte. Porque si nos vamos y pasamos todo a la ligera, nos va a acontecer como muchas veces leemos esta historia. Le pasamos por encima. Y no pasó nada. La leímos, sí, que muy bonita, más nada de ella pasó. Pero hemos tomado esto como referencia porque se refiere a la iglesia, se refiere a la palabra de Dios, se refiere al Espíritu Santo de Dios y se refiere a los diferentes tipos de cristianos que hay dentro del pueblo. Y por eso hemos tomado esta referencia. Pero si nos vamos a Mateo, su capítulo 10, versículo 16, el Señor nos dice: ahora pues, yo los envío como ovejas dentro de lobos rapaces. Sed prudente como la serpiente y sed sencillo como la paloma. Pero me quiero detener en la parte donde dice prudente como la serpiente. El Satanás en el principio, cuando provocó que el hombre pecara, provocó que el hombre saliera de la comunión con Dios, tomó forma de serpiente. Pero, ¿qué quiero enfocar con esto? De que él tomó forma de serpiente. Pero el Señor, cuando hace esta alusión, no toma la parte negativa de la serpiente, ni entiende que Satanás se volvió en forma de serpiente y por eso no puede utilizar la parte positiva de este animal o de esta representación. ¿Por qué? Porque la serpiente
Si lo que han visto, sea Discovery Channel o un documental, o lo que han vivido en el campo y han podido observar cómo actúa una serpiente. Una serpiente observa a la presa y va sigilosamente, sin hacer ningún ruido. Se va acercando y cuando está lo suficientemente cerca de la presa, se paraliza. Y cuando la presa da un movimiento en falso, ahí es que aprovecha la serpiente, ¡pam!, y atrapa a la presa. No se va desesperadamente a andarle atrás, porque la presa de seguro que tiene que ser más rápida que la serpiente, porque la serpiente se alimenta de lagartijas, de ratas y un sinnúmero de animales que son más rápidos que ella. Si ella no es astuta para atrapar a su presa, pues se morirá de hambre. Amén. Si nosotros no somos astutos en este mundo y buscamos dentro del tiempo que Dios nos da, dentro del tiempo que el Señor nos favorece, para estudiar, para trabajar, para practicar deporte, para hacer cuantas cosas nosotros necesitamos hacer, si dentro de este tiempo nosotros no buscamos la forma de buscar a Dios, de entregarle el tiempo que es de Dios, pues nos vamos a morir de hambre como la serpiente cuando se desespera y se va detrás de la presa por la velocidad. Entonces, hay que ser prudente como la serpiente. Prudente como la serpiente. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado en esta hora. Eres santo, Oh, Padre. gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pero el versículo nos dice también que seamos sencillos. Ay. Sencillos como la paloma. Entonces yo no entiendo cómo en estos tiempos hay personas que se creen más importantes que el otro. Hay personas que tienen esta soberbia en su vida y menosprecian a los demás. Y desde que tienen una oportunidad le hablan mal a los demás. No, porque yo tengo cierto nivel de intelecto, tú eres inferior a mí. Mentira del diablo. Porque la palabra de Dios me dice que hay que ser sencillo como la paloma. No importa en qué posición económica o financiera tú te encuentres. Aquí dentro todos somos iguales. Allí fuera todos somos iguales. Donde quiera que estemos, el Señor nos tiene por igual. Porque si hemos aceptado al Señor, somos hechos hijos de Dios. Aleluya. Eres santo, Señor. Entonces, el Señor nos manda a ser sencillos. Sencillo. Gloria a Dios. Y es una de las cualidades de la prudencia. Cuando una persona es prudente, no se cree más que los demás. No se ensaña porque tal vez un hermano tenga una autoestima más baja, no se ensaña en ese hermano para hacer notar que él es superior que el hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Es prudente, piensa, analiza. La palabra de Dios llega a su mente y entiende que no debe actuar de esta manera, porque es una persona prudente, es un creyente prudente. Alabado sea el nombre de Dios. Pero también, si vemos en el libro de Tito, capítulo 2, ahí está hablando, nos habla. Habló aquel tiempo a esta iglesia, pero eso también está para nosotros. Le hablaba de que debían de ser prudentes en todo. Le hablaba a los ancianos, le hablaba a las ancianas y también le hablaba a los jóvenes. Le decía a los ancianos que debían de ser prudentes, debían de ser santos en el Evangelio, y también le decía a las ancianas que debían de ser prudentes, y también le decía que debían instruir a las jóvenes
para que trataran bien a sus esposos y que a través de esto no fuera blasfemado el Evangelio. Ellas tenían un nivel de prudencia que estaba mandando a que también se lo pasara a las mujeres jóvenes para que a través de esto el Evangelio no fuera blasfemado. Pero también a los jóvenes les dice que fueran prudentes en todo. ¿Por qué? Porque donde hay prudencia, entonces Dios se mueve, porque tú vas a saber cómo moverte, cómo hacer las cosas y tú vas a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hemos hablado de la persona prudente, ¿verdad? Y de cómo deben de comunicarse, cómo deben de actuar. Pero ¿y las imprudentes? Aleluya. Porque si hablamos de las prudentes, no podemos dejar de mencionar las imprudentes. Ay, hermano. Las imprudentes. Hablamos del sinónimo de la palabra prudente. Ahora encontramos el antónimo de la palabra prudente, que es todo lo contrario de la oración o la palabra que se ha dicho. Cuando una persona es imprudente, es falto de conocimiento. ¿Por qué? Puede ser que tenga la palabra de Dios, pero no sabe cómo aplicarla en su vida. No sabe cómo debe de actuar ante una situación difícil. No sabe cómo tratar a su hermano. No sabe cómo hacer nada porque es una persona imprudente. Y como lo llama la palabra, una persona insensata. Aleluya. Porque si nosotros tenemos los parámetros bíblicos, la Biblia nos enseña que debemos de buscar la sabiduría. Pero ¿dónde vamos a encontrar la sabiduría? En la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, comiendo el rollo. Si nosotros no nos interesa esto, pues entonces somos insensatos. Aleluya. Pero vamos a entrar en la historia, en la parábola. Aquí no habla de estas 10 vírgenes, que eran 10 prudentes y 10 insensatas. Ya conocemos los términos. Ya podemos irnos con soltura y hablar de la historia, ¿verdad? Cuando hablemos de prudente, cuando hablemos de insensato, ya sabemos de qué estamos hablando, porque ya lo desglosamos. Entonces, Aleluya, eres santo, Señor. habla de esta ley de que ellas estaban esperando a su esposo y que las prudentes tomaron su lámpara, pero las imprudentes también tomaron su lámpara. Pero aquí viene una diferencia muy importante, en que las prudentes, las que pensaron en lo que debían de hacer y también lo hicieron, tomaron su lámpara que tenía aceite, pero también tomaron una vasija de aceite para si el esposo se tardaba. Fueron sabias, fueron prudentes. Por eso eran las 5 prudentes y las 5 insensatas. Pero las insensatas tomaron su lámpara y no tomaron aceite suficiente para sí. Pero aquí, las vírgenes están representando al pueblo de Dios. Cuando habla de las vírgenes, está representando al pueblo de Dios. Y es algo importante que entendamos, porque si las vírgenes están representando al pueblo de Dios, nos dice que hay 5 prudentes y 5 insensatas. Quiere decir que dentro del mismo pueblo Hay insensato. Aleluya. me está hablando cuando habla de vírgenes, me está hablando del pueblo de Dios. Pero también nos menciona una lámpara. Las 10 tenían lámparas. Al parecer, en aquellos tiempos, las vírgenes tenían que esperar al novio o al esposo, porque la palabra no menciona esposo. No sé si ya se habían casado y lo estaban esperando para entrar a la boda a celebrar o a gozar. Pero nos dice esposo, no novio. Amén. Entonces, también había lámparas. ¿Qué es la lámpara? Oye, la palabra de Dios me dice a mí en el Salmo 119, versículo 105.
Lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Tenían la palabra de Dios. Tenían lo que Dios quería que ellos hicieran. Si lo traemos a estos tiempos, el pueblo tiene la palabra de Dios. Cuando viene a un culto, pues se le da un mensaje, pues se lee un pasaje bíblico, pues se lee la palabra de Dios. Cuando viene a un estudio bíblico, se le enseña la palabra de Dios, pues también tenemos la lámpara. Pero aquí viene la parte más fundamental del asunto. Y ayer estábamos estudiando sobre el sermón que dio Pedro en el día del Pentecostés. Y esto viene muy relacionado. Le voy a decir por qué. Pero la palabra nos dice que las prudentes tomaron aceite suficiente y las insensatas no. La lámpara tenían aceite, pero este aceite por sí solo no iba a ser suficiente. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios es viva, eficaz, para corregir, para instruir. Pero hay muchas personas que tienen la palabra de Dios y solo se detienen ahí. Yo conozco muchos versículos bíblicos, yo sé mucho de Biblia, pero esto no es suficiente. Como el aceite que tenían estas vírgenes insensatas no fue suficiente. Pero el de la prudencia tampoco fue suficiente. La diferencia es que ellas tenían aceite extra. Y ahí era que yo quería caer. ¿Qué es el aceite? El aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tenemos la iglesia, tenemos la lámpara, pero ¿dónde está el aceite? Aleluya. Porque cuando recibimos la palabra de Dios, son palabras de Dios y hay que entenderlas. Tienen poder, tienen vitalidad, pero lo que vivifica la palabra de Dios en una vida se llama Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahí es que yo le decía la referencia de cuando Pedro dio su primer sermón. Tal vez le había hablado a la gente antes de recibir el Espíritu Santo. Tal vez él había comentado con alguien. Pero la diferencia está en que cuando él dio su primer sermón, en él estaba el Espíritu Santo de Dios y por eso se convirtieron 3,000 personas. No fue porque Pedro estudió mucho la palabra de Dios, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué podemos entender? Que él hacía alusión a lo que era el libro de Isaías. Y le hacía alusión a esto para que todos entendieran el propósito que vino a hacer Jesús en la tierra y no pudieran dudar, sino que él lo tomaba como base. Pero esto era por inspiración de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios que estaba en él. El Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la luz suficiente para estar iluminado cuando el esposo venga a buscar a su iglesia. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Que pasó un tiempo y dice que se cabecearon esperando al esposo y todas se durmieron. Todas, tanto la prudente como las insensatas. Todas se durmieron. Pasa un momento en que ustedes lo pueden percibir. Estamos como dormidos, la iglesia como que mengua. Estamos en Cristo. Estamos buscando de Dios. Amén. Venimos de la iglesia, pero estamos dormidos. Estamos tranquilitos. Gracias a Dios que nuestra iglesia se ha envuelto en lo que es un despertar, en lo que es trabajar para Dios, en lo que es no detenerse simplemente porque tenemos un poquito de aceite y con este aceite entramos. No.
Entonces se durmieron. Ay, pero por ahí hubo una voz. Y dijo, ahí viene el esposo. Y la que estaban esperando se despierta rápidamente. Viene el esposo, viene el esposo. Pero ¿qué acontece? Que cuando se despiertan, las que no tenían aceite extra, se le apagaba la lámpara. Aleluya. Se le apagaba la lámpara. Y le piden a las que tienen aceite extra que le den de ella para poder suplir la necesidad. Oye, hermano, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, todos debemos dar cuenta, independientemente de cómo hayamos buscado a Dios, independientemente de la búsqueda que hayamos tenido con Dios, porque las prudentes buscaron aceite suficiente para poder esperar al esposo. Entonces, el que busca más a Dios, más aceite de Dios tiene. Gloria a Dios. El que se mantiene en una búsqueda constante, en él habita la prudencia. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría de parte de Dios y puede ver lo que muchos no ven y puede mantenerse firme, no importa lo que pase 1 año, que pasen 2 años, que pasen 3 años. Él sabe, ella sabe, ellos saben que el Señor viene y que tienen que esperarlo con la luz encendida. Gloria a Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Amén. Nosotros somos los que iluminamos donde hay tinieblas. Llevamos la semilla de Jesús. Pero no es por nuestra propia fuerza. No es por lo que nosotros conozcamos ni entendamos. Es por el Espíritu Santo de Dios, que vivifica la palabra de Dios que hay en nosotros. Amén. Y si no tenemos suficiente aceite, si no hay suficiente búsqueda, no habrá suficiente Espíritu Santo. Y por lo tanto, esta palabra se quedarán ahí y se apagarán. Gloria a Dios. Santo es. Santo es gloria de lo más. Lamentablemente. Aunque tú quieras hacer, no vas a poder. ¿Por qué? Porque el que capacita es el Espíritu Santo de Dios. Con Pedro tenemos el ejemplo. Era un pescador, un hombre tal vez no muy conocedor de lo que era el estudio, de lo que eran los conocimientos filosóficos ni nada de esto. Que muchas personas creen que en estos tiempos hay que ser un filosófico, hay que ser una persona muy letrado para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, lo que hay que tener es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te va a capacitar y te va a llevar a toda justicia, a toda verdad. En complemento con las palabras de Dios. Porque es quien te va a interpretar la palabra para que tú puedas seguir hacia adelante. Ah, pero cuando ella le pidieron aceite, ella dijo, para que no te falte a ti, ni tampoco a nosotros, vayan a donde el que lo vende y compre para ustedes mismos. Tal vez ella pensaba que el esposo estaba lejos. Alguien voció, ellos tal vez no vieron quién fue. Tal vez el que vendía el aceite estaba cerca. Pero ahí es que venimos a ver el tiempo de Dios. Hay personas que se han descuidado. Están prácticamente igual que el mundo, creyendo que el Señor no viene ahora. Déjame ir a ver si yo consigo el aceite. Se fueron, se descuidaron. Pero es que el aceite hay que tenerlo. Tú no sabes ni el momento ni la hora en que el Señor viene. El aceite hay que mantenerlo acumulándolo en nuestra vasija. No dejar que ese fuego se apague. No dejar que ese aceite se termine en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué pasa? Mientras ellas iban y compraban aceite para sí mismas, vino el esposo. Hagamos un paréntesis ahí. Vino el esposo, pero solo entraron con el esposo
las que estaban preparadas. Aleluya. Preparadas. Tengo que volver a estar. Gloria a Dios. Aleluya. Una persona, hermano, que se le importe una cosa como la otra, ofender a su hermano, que su hermano se sienta mal, no me interesa. Hago esto y está mal, no me interesa. Esta es una virgen que no está preparada. Una persona que esté hablando mentiras y levantando calumnia dentro de la congregación. Es una virgen que no está preparada. Porque si hablamos que las vírgenes representan a la iglesia, esas vírgenes no están preparadas. ¿Y qué va a venir a acontecer? Lo que aconteció en la parábola. El Señor entró con las que estaban preparadas, con las que tenían suficiente aceite, con las que tenían su lámpara encendida. Es el tiempo de buscar suficiente aceite. Es el tiempo de prender nuestra lámpara. Es el tiempo de que busquemos a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Déle un aplauso al Señor en esta hora. Él se merece toda gloria. Él se merece toda honra. Él se merece toda exaltación. Aleluya. Alabado sea Dios. Eres santo, Señor. Se cerró la puerta. Aleluya. El esposo entró con las que estaban preparadas. Pero después viene corriendo. Ay, ya llegó. Pero ahora yo tengo el aceite. No vale de nada. Es demasiado tarde. Yo estoy seguro que como vírgenes al fin entendían que estaba demasiado tarde. Porque ya la puerta estaba cerrada. Tal vez escuchaba el gozo dentro. Escuchaba la celebración dentro. Y se imaginaban lo que estaba preparado para que ella también gozara de esto. Pero al estar afuera, al no estar preparada, se cerró la puerta. No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que el esposo venga y se cierre la puerta y nosotros no entremos con él. Aleluya. Porque lo primero que dice la parábola es: el reino de los cielos es semejante. Quiere decir que nos está dando una explicación con términos básicos, con términos que podamos entender. Porque si el Señor viene hablándonos de esas profundidades de gloria, de esas profundidades que ellos tienen allá en los cielos, de ese lenguaje que ellos hablan allá en los cielos, hermano, las personas no iban a entender. Por eso era que Jesús utilizaba parábolas, utilizaba ejemplos, utilizaba cosas de la vida cotidiana de la persona para que entendiera. Amén. Y dice que será semejante a esa virgen. Pero entonces no importa, hacen el último intento, la puerta de la hora. Señor, ábrenos, estamos preparados. No vale que estén preparados ahora. Había que estar preparados. Pero qué bueno, hermano, que todavía tenemos tiempo, que todavía el esposo no ha llegado, que todavía nosotros podemos buscar ese aceite, que todavía podemos mantener esa mecha encendida, que todavía podemos buscar de Dios. Tenemos el tiempo, pero el tiempo es ahora. Gloria a Dios. No vaya allí y que no, déjame buscar el aceite, no. ¿Cómo buscamos el aceite? Buscando de Dios, involucrándonos en lo de Dios, interesándonos en lo de Dios. Al Espíritu Santo le agrada a una persona que le interese lo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por algo se le llama Espíritu Santo de Dios.
Tenemos que alegrarnos en esto. Todavía tenemos tiempo. Y pensar en esta palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando llaman al Señor, el Señor les dice: ¿quién son ustedes? Yo no la conozco. El Señor no la conocía. Porque cuando Él llegó, no estaban listos, no estaban preparados. El que no esté listo, el Señor en aquel día no lo va a conocer. El Señor le va a decir a los de la izquierda: me dice la palabra de Dios, apartado de mí, maldito, no os conozco. Aleluya. Estas son las vírgenes insensatas. Las vírgenes Aleluya. insensatas. Procuremos ser una virgen prudente. Amén. ¿Por qué? La palabra de Dios me dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero el versículo no se queda ahí. Más lo imprudente se apartan de la verdad, se apartan de la justicia, se apartan del conocimiento. Y eso lo vemos. Muchas veces uno cae en esos mismos errores. Hay que incluirse. Un ejemplo práctico: escuela bíblica. Y no hay que darle mucha redundancia a esto, dígame ahí. ¿A dónde se consigue el conocimiento? ¿Dónde se consigue la ciencia? ¿Dónde una persona puede hacerse una persona prudente, una persona sensata, una persona llena de la palabra de Dios, para que cuando el Espíritu Santo de Dios entre a su vida pueda vivificar esta palabra y pueda hablar palabra de verdad? Porque si tú no tienes nada dentro, pues ¿quién vas a dar? Aleluya. Es en los estudios bíblicos, en la escuela bíblica. Y si pongamos un ejemplo, la mitad de las personas que están de este lado vienen, ¿es un lleno, hermano? La mitad, de ahí para adelante, vienen a ver cuál es un lleno. En el último tiempo no hemos añadido más. Pero es lamentable, pero ahí es que se consigue la prudencia, ahí es que se consigue el aceite, ahí es que se consigue la confirmación de que nosotros estamos salvos, de que nosotros estamos caminando bien, porque tal vez creemos que somos prudentes, pero somos insensatos. ¿Por qué? Porque el insensato se retira de la sabiduría porque no le interesa. Pero cuando somos prudentes, somos sabios. La prudencia es sinónimo de sabiduría, de saber actuar. Queremos estar en lo que son los negocios de Dios y queremos estar en lo que es la palabra de Dios. Pero lo único que dice la historia es lo más importante de todo. Nos dice que estemos atentos, porque nadie sabe ni el momento ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. De que estemos apercibidos. Jesús tomó una parte de su tiempo para darnos parábolas, para darnos enseñanza, para que nosotros tengamos herramientas hoy en día para que sepamos si somos prudentes o si somos insensatos. Y si el Señor se tomó parte de su tiempo, que fue corto en la tierra, para dejarnos esta enseñanza, pues tenemos que darle valor a esta enseñanza. Como le damos valor a la cruz de Jesús, como le damos valor a la sangre que derramó Jesús. De igual manera, porque el Señor lo dejó implementado para que seamos salvos. La palabra nos dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en conclusión, hermanos, estar atentos, estar firmes
y hagamos todo lo posible y lo imposible por buscar ese aceite extra y llenar nuestra vasija. Que nuestra vasija no esté vacía. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Él se merece toda gloria. Amén. Le damos al Señor. Hasta aquí el Señor me ayuda. Vamos a dar a la persona que continúa.